Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle a la doctora Xiomara de Arrocha la invitación. Con este tipo de actividades se hace universidad y siempre estaremos a la orden. Por otro lado, quisiera aclarar que yo no trabajo en la asociación bancaria, yo soy abogado, miembro de la firma Tapia, Linares y Alfaro. Yo represento a la asociación bancaria en las reuniones del CONEP. Digo esto para aclarar que todo lo que voy a expresar en los próximos minutos es una opinión personal como abogado con 23 años de ejercicio y como profesor universitario un poquito más de 11 años. Por tanto, no debe interpretarse que esta posición es la del CONEP, de la asociación bancaria y tampoco de Tapia, Linares y Alfaro. Para mí el decreto ejecutivo 130 del 2017 debe derogarse. Y debe derogarse porque tiene visos de ilegalidad y también de inconstitucionalidad. Vamos a tratar de expresar cada uno de los puntos. En cuanto al artículo primero del decreto, en su primer párrafo, lo que se pretende aquí es regular toda la materia relacionada con las autoridades competentes que expiden de una u otra forma permisos para que la gente pueda construir mejoras en los bienes inmuebles. Todo lo que está en el primer párrafo del artículo primero del decreto ejecutivo 130 ya está en el artículo 793 del Código Fiscal, que es una ley formal de la República, además orgánica, de jerarquía superior a un decreto. El artículo 793 del Código Fiscal solamente habla sobre permisos de construcción. Sin embargo, el decreto, que es una norma de menor jerarquía, incluye cambios de zonificación, uso de suelos, permisos de ocupación que no están en la norma del Código Fiscal. Sencillamente, el decreto rebasa la ley, ese párrafo es ilegal. El artículo segundo de ese mismo el segundo párrafo, de ese mismo artículo 1, establece que una vez se haya dado el permiso de ocupación, el contribuyente tiene la obligación en un periodo de 6 meses, a partir de esa fecha del permiso de ocupación, de declarar e inscribir en el registro público las mejoras. Todo eso ya está establecido en el primer parágrafo del artículo 766 del Código Fiscal. Otra vez, norma de mayor jerarquía. Pero el Código Fiscal establece un término de 1 año. El decreto se rebasa a la ley, que es una norma de mayor jerarquía, por tanto ese párrafo también es ilegal. En cuanto al artículo 2, que es el que a mí más me aterra, porque lamentablemente no vivimos en Suiza y aquí los funcionarios públicos tienen demasiada subjetividad. ¿Qué dice el artículo 2 del decreto? Que los alcaldes de la República pueden solicitarle a la DGI del MEF información de los contribuyentes que están morosos del impuesto inmueble, no sé para qué, para localizarlos y decirles vaya y pague, etcétera. El artículo 245 de la Constitución de la República dice que la potestad tributaria de los municipios es delegada. ¿Qué significa eso? Que los municipios no pueden crear impuestos o rentas municipales que ya la nación cobra. El impuesto... Se me va el tiempo. Según el artículo 683, numeral 3 del Código Fiscal, una norma, si vuelvo repito, de mayor jerarquía, establece que el impuesto inmueble es un impuesto nacional. El único que tiene jurisdicción sobre un impuesto nacional es la nación, a través del Ministerio de Economía y Dirección General de Ingresos. Por tanto, los alcaldes no pueden tener la información de los contribuyentes a un impuesto nacional porque escapa de su competencia. Así de sencillo. No veo cómo ellos van a pedir la información de los contribuyentes morosos a la Dirección General de Ingresos, que además, por Constitución y ley, debe mantener total confidencialidad de la información de los contribuyentes. El artículo 21 del decreto 109 del 7 de mayo del 70 establece en su primer párrafo que es obligación de todos los funcionarios y empleados de la Dirección General de Ingresos la de mantener la más absoluta reserva en las cuestiones que lleguen a su conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Eso se llama en doctrina tributaria principio de reserva, total confidencialidad. Es cierto que ese mismo artículo, en su segundo párrafo, mediante Ley 8 del 2010,
que fue en el gobierno anterior, establece que la DGI puede publicar en diarios de circulación nacional la lista de los contribuyentes que estén morosos. Pero eso no es para dársela a todo el mundo. Eso es parte de su facultad por ley y por constitución. Y eso lo hacen especialmente para interrumpir la prescripción en un impuesto determinado y poder seguir cobrando las cuentas morosas que los contribuyentes nos han honrado. Pero una cosa es publicar en un periódico de circulación nacional el RUC y el dígito verificador de una finca y el monto, sin ninguna otra información, y otra es darle el nombre, dirección, monto, dónde vive y dónde está una persona que es dueña de un bien inmueble en las diferentes alcaldías del país. A mí me parece absurdo darle esa información, bueno, además de inconstitucional y de ilegal, absurdo dárselo a un alcalde. La Dirección General de Ingresos tiene oficinas regionales en todas y cada una de las provincias. Bueno, esos son los funcionarios que tienen que ir a buscar a los contribuyentes morosos, no los alcaldes del país. En ese sentido, y para fortalecer la posición de que los alcaldes nada tienen que ver con un impuesto nacional, les cito el numeral 5 del artículo 184 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Es atribución del presidente de la República con el respectivo ministro del ramo, ministro de Economía y Finanzas, vigilar la recaudación y administración de las rentas nacionales, como lo es el impuesto inmueble. Los alcaldes no tienen absolutamente nada que ver con esto. De hecho, como les pongo en la filmina, este fue el fundamento para declarar inconstitucional la ley que creó la famosa Autoridad Nacional de Ingresos, ANIP, del célebre Luis Cucalón. Y para mayor referencia, les cito el fallo del 11 de agosto del Pleno de la Corte de 2014, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuyo magistrado sustanciador fue Luis Ramón Fábrega. Seguimos. En cuanto al artículo 3 del Decreto Ejecutivo 130, este pretende reglamentar el famoso desglose que hay que hacer entre tierra y mejoras a la hora de inscribir los traspasos o las ventas de los diferentes bienes inmuebles. A mi juicio, este es un artículo también totalmente peligroso porque le da una total subjetividad a la NATI de determinar, una vez inscrita esa escritura en el registro público, los montos desglosados, tanto para tierra como para mejoras, cuando ellos consideren que debe ser verificado porque según ellos no está correcto. Todo lo anterior, sin un debido proceso, es decir, el decreto 130 no establece un procedimiento administrativo o no le da el derecho a los contribuyentes a saber que está siendo revisado, ajustado y demás, para que en el evento de que considere que se le vulneran sus derechos pueda hacer uso de los recursos que el libro séptimo del Código Fiscal establece para tales fines, porque al final esto tiene una implicación tributaria. Sobre todo en cómo va a ser notificados, porque ya el Pleno de la Corte Suprema de Justicia también, mediante el fallo del 1 de febrero del 2016, hace poco, declaró inconstitucional la parte del artículo 772 del Código Fiscal que establecía que en materia de impuestos inmuebles, sobre todo en los revalúes, llámese ahora ajustes, se podían notificar a los contribuyentes mediante la publicación de un edicto en un medio de circulación nacional. Las notificaciones en materia tributaria tienen que ser siempre personales. Entonces, el decreto no habla absolutamente nada de eso. Y no hay nada más peligroso para un Estado de Derecho que un funcionario público pueda actuar con total subjetividad en un momento determinado. Y es muy importante saber cuáles son los parámetros que va a seguir a cabo, va a llevar a cabo la NATI para hacer ese desglose. Valor catastral, valor del mercado. El valor catastral no es el valor del mercado. El valor del mercado puede subir y bajar dependiendo de la oferta y la demanda. El valor catastral se establece en base a unos parámetros, un procedimiento científico que en la ley ahora mismo no
tiene, y que dicho sea de paso, sí lo incorpora el proyecto de ley 43, que es mucho más garantista y defiende los derechos del contribuyente. Esta subjetividad de la NATI viola los derechos que consagra la Ley 8 del 2010 en su artículo 155 de los contribuyentes, que entre otros establece que todo contribuyente tiene derecho a que todas las actuaciones del Estado, en este caso a NATI, que aunque no es una autoridad tributaria, su actuar va a tener una implicación fiscal, sea de la manera que menos gravosa resulte para el contribuyente. El contribuyente, entre otras cosas, tiene derecho a estar asesorado por personas de su confianza y además tiene todo el derecho de saber que está siendo ajustado, revisado o reevaluado. Nada de eso se establece en el decreto 130. Me parece que fue una bonita oportunidad que se perdió para establecer en el mismo el famoso método Pitaluga, que ese es un método científico o es lo más científico que hemos tenido en el país para poder determinar cómo se llega a un valor catastral de un bien inmueble. No sé cuánto tiempo me queda de un minuto. Bueno, yo me había entusiasmado un poco y había también hecho algo sobre el proyecto de ley 43, pero eso lo podemos conversar en el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias.